Hola, gracias por acompañar nuevamente a Lecturas para Habitar Otros Mundos. Hoy vamos a recorrer la historia de La madre de Frankenstein, esta novela escrita por Almudena Grandes que forma parte de los episodios de una guerra interminable. La trama de esta novela tiene como punto de partida un hecho histórico, un hecho real, que fue el caso de Aurora Rodríguez Carballeira. Ella fue la madre y también la asesina de Hildegard Rodríguez. Hildegard fue una joven prodigio que estudió filosofía, derecho, que fue ensayista, escritora de muchos libros, defensora de los derechos de la mujer y también militante del Partido Socialista durante la década de 1930. Aurora, luego de haberla asesinado, atravesó un proceso judicial, fue condenada a la cárcel y luego fue enviada al manicomio de Cienpozuelos. Allí, en 1954, se va a reencontrar con un psiquiatra que se llama Germán Velázquez, que regresa del exilio en Suiza. Y en este retorno a su país natal se va a encontrar con una sociedad muy diferente a la que dejó cuando debió partir. Pero además hay otra protagonista que se llama María. María es una joven auxiliar de enfermería y trabaja desde muy pequeña en el manicomio de Cienpozuelos, donde se ha criado, donde ha crecido y conoce muy bien a Aurora. En ese descubrimiento y redescubrimiento que realiza Germán sobre la patología de Aurora, María va a ser una puerta de entrada fundamental. Por eso vamos a leer una charla que tienen uno y otro, María y Germán, para tratar de entender qué pasa y cómo es Aurora. Y también para conocer la sociedad española de la década de 1950. Antes, como se suele decir en todos los canales de YouTube, si te interesa esta propuesta, podés suscribirte, pulsar el pulgar hacia arriba y compartir estos videos. Va a ser de gran ayuda. Ahora sí, vamos con la historia de Germán, María y Aurora. Yo la quiero. Siempre la he querido. Eso fue lo primero que le conté al doctor Velázquez. Y que ya sabía yo que no iba a entenderlo, porque nadie lo entiende. Pero él me dijo que me creía. Fíjate, es la primera vez que me pasa. Me dijo que no le extrañaba y me preguntó por qué. Le dije, eso es muy largo de contar. Inténtelo, por favor. Para mí es muy importante. Qué raro es ese hombre. Siempre tan suave, tan bien educado, con ese acento suyo tan particular, que habla español como si hubiera nacido aquí. Bueno, porque parece que nació aquí, pero que dice las cosas como si las cantara, con una voz más ligera, más delgada que la nuestra. Es el único que nos trata de usted, el único que lo pide todo por favor, que eso ni el doctor Méndez, con lo bien que me cae. Las cosas como son. Pero al mismo tiempo, dale, que te pego, remachando el mismo clavo como una mula que da vueltas a la noria, sin rendirse jamás. Ningún psiquiatra de aquí es tan pesado, vamos, que yo no he conocido a ninguno tan maniático, ni parecido, así que tuve que acabar contándole mi vida, a pedacitos, eso sí, hasta que me cansé. Es que era un follón. Como solo podíamos hablar un minuto al entrar y otro al salir del cuarto de doña Aurora, pues se me olvidaba por dónde iba, perdía el hilo y me repetía todo el tiempo. Total, que un día le dije, ala, se va a salir usted con la suya. El domingo que viene tengo la tarde libre. Déjeme arreglarlo. Nos vemos en una cafetería y le cuento lo que usted quiera. Eso fue ya en abril, porque antes no encontré a nadie que pudiera acercarme hasta el coche de línea. Si se lo hubiera pedido a Juan Donato, el casero, me habría llevado de mil amores. Y hasta Madrid, si hubiera querido. Pero no tenía ganas de deberle un favor a ese. Al final, me enteré de que el hijo de la panadera había quedado en Valdemoro, con los de su quinta. Me inventé que iba a ver a mis amigas de antes, de cuando trabajaba en el asilo. Y él, que es muy buen chico, me llevó gratis hasta la parada de la camioneta. El doctor Velázquez
se había ofrecido a pagarme 2 taxis. Me dijo que podría encargárselo a los conductores que le traen y le llevan todos los días, pero yo contesté que nanay. Pues anda, claro, no faltaba más. Y antes de que me preguntara por qué, que es lo que hace siempre, preguntar el porqué de todas las cosas, me parece que no se cansa, le dejé muy clarito que no me fío yo ni de mi sombra, que no quería que la gente hablara, y que si en el pueblo se enteraban de que me pagaba taxis para ir a Madrid, pues ya se ve imaginar lo que iban a pensar. Entonces se quedó callado, y con esa inocencia que tiene, que parece una criatura a su edad, dijo unas cosas que me impresionaron. ¿Por qué van a pensar que vamos a Madrid a acostarnos? ¿No? Eso me impresionó, porque estaba tan claro que no podía creer que tuviera que preguntarlo. Pero, ¿por qué tendríamos que ir a Madrid para eso? ¿Por qué no podríamos hacerlo aquí, en el cuarto de las escobas, o en una habitación desocupada, con cama y todo? Eso me impresionó todavía más, porque me di cuenta que llevaba razón, pero a mí nunca se me había ocurrido pensarlo. Qué raro es este país. A la gente no le interesa otra cosa. Espían, critican, piensan mal de los demás, se santiguan porque es pecado, pero no saben hablar más que de sexo, no piensan nada más que en el sexo, en la obsesión nacional. Eso último fue lo que más me impresionó, que hasta miedo me dio oírle hablar así, decir esas cosas, como si hablara del tiempo. Hacía muchos, pero muchos años que no oía yo esa palabra, sexo, pronunciada como si fuera algo corriente, sin importancia. Al escucharla sentí un respeluzno, frío y calor a la vez, y miré a mi alrededor para comprobar que nadie le había oído, que nadie podría ir contando por ahí lo que él y yo hablábamos en los pasillos. Como si esa palabra tuviera filo, como si pudiera atravesar mis oídos, instalarse en mis tripas, estallar como una bomba, hacerme daño. Sin embargo, cuando era pequeña, la oía todos los días y me parecía tan natural. Aquel domingo, en el que por fin conseguimos quedar en Madrid, podría haber empezado por ahí, pero me pareció mejor empezar por el principio. Doña Aurora me enseñó a leer y a escribir. Tendría yo 5 o 6 años, no me acuerdo bien. A cambio, recordaba perfectamente todo lo demás, menos cuando la conocí. Yo nací en septiembre de 1932 y siempre, desde siempre, la recuerdo en el jardín del Sagrado Corazón, el más bonito de todos. Mi abuelo, Severiano, bueno, mi único abuelo, porque no he conocido otro, era el jardinero del manicomio y solía llevarme con él por las mañanas mientras mi abuela iba a la compra y arreglaba la casa. En esa época, cuando yo era una niña, doña Aurora estaba estupendamente. Nada que ver con lo de ahora. No se parecía al resto de las pacientes. No se le notaba nada a la enfermedad. Yo ni siquiera sabía que era una interna. Creía que era una señora que venía de visita, a cuidar las plantas, a trabajar en el huerto, porque eso era lo que se dedicaba. Le gustaban mucho las plantas con flor. Plantó hortensias, geranios, rosales de muchas clases, pero pasaba la mayor parte del tiempo en el invernadero, porque allí tenía un rincón donde se ocupaba de sus propios semilleros. Cultivaba claveles enanos, gitanillas, begonias, plantas aromáticas, y antes de regalárselas a las monjas o a las otras internas, se las enseñaba a mi abuelo. Le preguntaba por el riego, por los abonos. «Esta mujer del demonio sabe más que yo», decía él. Y a mí me extrañaba que la llamara así, porque me parecía muy simpática. Si llevaba algún caramelo en el bolsillo, me lo daba nada más verme y siempre me explicaba lo que estaba haciendo. Conmigo era muy paciente, muy cariñosa y le gustaba cantar mientras trabajaba, canciones gallegas que me traducía entre estrofa y estrofa. Letras tristes, pero muy bonitas, de hombres que se marchaban en barco para no volver y mujeres que se quedaban llorando en la orilla. Aprendí algunas y a veces las cantábamos
a coro mientras trasplantábamos las plantitas, y ella me decía su nombre, de qué color serían sus flores, cuánto iban a crecer, cómo había que cuidarlas. Cada vez que alguna echaba un brote nuevo, aplaudía y daba grititos como una niña. Aprendí muchas cosas de doña Aurora, porque me pegaba a ella todo lo que podía, la verdad. Era, con mucha diferencia, la persona más interesante que había conocido. Tampoco es tan raro, porque yo nací en un manicomio de mujeres y nunca había salido de allí. Mi abuela me lo decía todos los días. Mucho cuidado con las locas, tú no te arrimes a ninguna, y no me costaba trabajo obedecerla. Las locas, como las llamábamos en casa, me daban mucho miedo o mucha pena, así que me acostumbré a andar entre ellas sin mirarlas, y ni siquiera volvía la cabeza cuando alguna me chistaba, o me llamaba por un nombre que no era el mío, o se levantaba la falda para enseñarme lo que había debajo. Pero doña Aurora era distinta. ¿Sí? Pues esa es la peor de todas, me decían mis abuelos, una asesina que tendría que estar en la cárcel y no aquí. Yo no me lo creía. Debía de ser verdad que había matado a su hija, porque eso era lo que decía todo el mundo, que le había pegado 4 tiros mientras estaba dormida. Pero esa doña Aurora no podía ser la mía. El caso es que yo no le tenía miedo. Estaba segura de que no me haría ningún daño. A mí no, nunca. Y entonces, un día, en otoño, me preguntó por qué no iba al colegio. Yo ni siquiera había escuchado esa palabra y le prometí que lo preguntaría en casa. ¿Usted sabe por qué no voy al colegio, abuela? Ella se echó a reír. Eso no es para ti, me dijo. Eso es para los que tienen perras. A la mañana siguiente se lo repetía a doña Aurora y se llevó las manos a la cabeza. ¡Qué barbaridad!, decía. Eso no puede ser. Voy a hablar con la madre superiora. Esto lo arreglo yo. Y lo arregló, aunque le costó lo suyo. Mis abuelos no quisieron ni oír hablar de llevarme a la escuela del pueblo. Allí solo iban a enseñarme tonterías que no me iban a servir de nada, me dijeron. Era mejor que me quedara en casa para aprender a guisar, a coser, a limpiar, porque esa iba a ser mi vida, y cuanto antes me hiciera la idea, mejor para mí. Doña Aurora se enfadó muchísimo, pero se le pasó de repente. Yo creí que lo había olvidado, pero una mañana, al llegar al invernadero, vi que había colocado allí una mesa y 2 sillas. Después trajo una caja muy grande de la que empezó a sacar cubos de madera pintada, muy bonitos, cada uno de un color, con un signo y un dibujo en cada cara. Era como un juego. A de abanico, B de bota, C de campana. Aprendí las letras muy deprisa porque ella se alegraba tanto, se ponía tan contenta, que respondía bien a una pregunta. Era como si me hubiera convertido en una plantita capaz de crecer, de florecer. Bueno, lo que pasaba era exactamente eso. Lo comprendí con el tiempo. Pero entonces me daba igual, y ahora también. Lo único que me importa es que nadie había valorado nunca de esa manera algo que yo hubiera podido hacer, aunque a veces se enfadaba conmigo, me echaba del invernadero, me hacía llorar. Eres la más torpe de los 3, me decía, la peor de los 3. Yo no sabía quiénes eran los otros 2, pero sabía que tenía que competir con ellos, y eso me ayudaba a superarme, a hacer las cosas bien. Para mí era importante, porque cuando doña Aurora se enfadaba, sí que parecía una loca. Cuando estaba furiosa daba manotazos al aire, se metía los dedos en el pelo y se despeinaba, gritaba como las demás y luego no se acordaba de lo que había dicho. Y a mí no me gustaba verla así, porque entonces no me quedaba más remedio que creer que había matado a su hija, y me daba miedo que mi abuelo la oyera y entrara al invernadero y me sacara a rastras y no me dejara volver. Yo sí
sé quiénes eran los otros dos, me dijo el doctor Velázquez en una cafetería de la Gran Vía aquel domingo de abril. Una, su hija Hildegard, desde luego, y el otro su sobrino Pepe, Pepito Arriola. Los dos fueron niños superdotados, ella más brillante, porque sabía leer y escribir a los 3 años y empezó a ir a la universidad a los 13. Eso lo sabe usted, ¿no? Asentí con la cabeza, aunque solo había oído habladurías, una historia tan rara que me parecía mentira. El otro fue un concertista prodigio, un niño pianista que empezó a dar conciertos cuando era muy pequeño, con 4 años. Ella lo crió y le enseñó a tocar. ¿A él también lo mató? No, sonrió al escucharme, fue la primera vez que le vi sonreír. Se lo llevó su madre, la hermana de Aurora, Josefa, cuando se hizo famoso. A ella le dolió mucho perderlo y entonces pensó en tener un hijo propio, que nadie pudiera arrebatarle. Esa fue Hildegard. Pero lo que me ha contado usted me interesa muchísimo. Parece evidente que la superdotación intelectual puede tener un origen genético. La propia Aurora fue una niña superdotada que se educó prácticamente sola, leyendo por su cuenta los libros de la biblioteca de su padre. Pero yo, que tampoco la odio, siempre he pensado que además debía ser una pedagoga. Me miró, como si sospechara que yo pudiera no conocer esa palabra, pero sí la conocía, y asentí con la cabeza para invitarle a seguir. Una pedagoga extraordinaria, y lo que usted dice lo confirma. Yo tampoco la odio. Esa fue otra de las cosas que me impresionó del doctor Velázquez, y que lo dijera así, como sin venir a cuento. Esa vez fui yo quien preguntó por qué, y me contestó que él también había conocido a doña Aurora cuando era niño, que ya me contaría cómo, pero que antes quería saber más de lo que había pasado en el invernadero. Le extrañó que me dejaran a solas con ella, y a mí, bien mirado, en aquel momento me extrañó también, pero el caso es que así fue. La curiosidad de ese hombre me obligó a pensar en voz alta, a buscar respuestas a preguntas que nunca se me había ocurrido hacerme. Lo que quería doña Aurora era que yo fuera al colegio. Lo de enseñarme en el invernadero fue el último recurso, y había insistido tanto en mandarme a la escuela del pueblo que nadie podía desconfiar de sus intenciones. En aquella época, ella estaba encantada de vivir en Cienpozuelos, porque quería cambiar el mundo, la forma de organizarse de la gente, y que todos viviéramos en manicomios en vez de en pueblos o en ciudades. Ya sé que suena muy raro, pero hablaba mucho de eso, de que los psiquiatras tendrían el poder, como los sacerdotes de la antigüedad, y no podrían casarse, aunque tendrían harenes de mujeres exquisitas. Así las llamaba, exquisitas, sacerdotisas del amor, con las que podrían practicar sexo. Luego habría otros, los alienitas, que mandarían menos y a cambio podrían casarse, si quisieran. Lo tenía todo tan bien planeado que decía que si un psiquiatra se empeñaba en casarse, porque se había enamorado como un bobo, pasaría a ser un alienista, porque por más que fuera inteligente. Ahora sé que todo esto era un delirio producido por su enfermedad, pero en aquella época yo le escuchaba y me sonaba muy bien lo que decía, y por eso las hermanas eran muy importantes para ella, las únicas mujeres que tendrían algo que hacer en su nuevo mundo. Las otras no, porque no tienen alma. Eso decía, que las mujeres no tenemos alma, que somos incapaces de sentir de verdad, que no tenemos sensibilidad, solo sensiblería, y que algunos animales son espiritualmente muy superiores a nosotras. Pero las hospitalarias eran la excepción, porque le parecían muy abnegadas, muy sacrificadas, las admiraba mucho, fíjate, y les hacía la pelota todo lo que podía, aunque lo que es confesarse nunca se confesó. Iba a misa los domingos y comulgaba y todo,
solo para caerles bien, para reclutarlas cuando llegara el momento, y les escribía unos poemas así, como beatos, sobre la Virgen Santísima y Jesús, y todo eso, que no le pegaban nada, la verdad. El caso es que estaban a partir un piñón, doña Aurora y las hospitalarias, e igual de empeñadas en que yo me hiciera novicia para salvarme, porque las mujeres se pierden por el sexo. Parece mentira, pero en eso estaban todas de acuerdo. Yo creo que lo que más les gustaba a ella, de las monjas, era que fueran castas, que se comportaran como si no fueran mujeres, como si no tuvieran sexo, y así debió de convencerlas, prometiéndoles que iba a convertirme en una hermana en miniatura. A los médicos no les diría nada, porque le importaban un pimiento, decía, que eran unos burros ignorantes, que no se lo tomaban en serio. Además, mi abuelo solo obedecía a la superiora. Las monjas eran las que le pagaban el sueldo, las dueñas de la casa donde vivíamos, del huerto que cultivábamos, de los animales que criábamos, y él nunca se habría atrevido a llevarles la contraria. De todas formas, se las arreglaba para estar cerca mientras dábamos clase, y todas las mañanas pasaba alguna hermana por la puerta a echar un vistazo, aunque no nos molestaban. La laborterapia era una de las bases de los tratamientos en Ciempozuelos. Se insistía mucho en que las internas trabajaran. En principio, la tarea de doña Aurora era el jardín, pero tuve la suerte de que las hermanas decidieran que enseñarme a leer y escribir también era un trabajo, bueno y útil para las dos. La verdad es que aprendí como si jugara, casi sin darme cuenta, y empecé a escribir enseguida. Me había aprendido los cubos de memoria, y asociar los dibujos con las letras me pareció muy fácil. Ella se inventaba versos, canciones. La B era una señora embarazada. La R, un señor con un bastón. La Q, un gato muy gordo con un rabito. Yo qué sé. Pero eso no fue todo. Cuando acabamos con las letras, empezamos con los números. Y después doña Aurora me enseñó muchísimas cosas más. Al llegar a la cafetería, cuando él pidió un café con leche y yo un batido de chocolate, el doctor Velázquez había sacado un cuaderno para apuntar lo que iba diciendo. Pero la historia que le conté le gustaba tanto que se olvidaba de escribir, y de repente levantaba la mano, me pedía que parara un momento, escribía un par de frases y volvía a dejarlo. Intentaba que recordara las fechas, el año en que había pasado cada cosa, pero en eso no podía complacerle. En 1942, cuando cumplí 10 años, pasó lo de los muñecos. Eso lo recordaba bien, pero no supe decirle más, solo que antes, durante 3 o 4 años, quizá 5 años, pasé mucho tiempo con doña Aurora. Al principio siempre en el invernadero, luego ya ni siquiera. Se habían acostumbrado a vernos juntas, habían comprobado que no había nada malo, y mis abuelos estaban asombrados por todas las cosas que aprendía, sobre todo porque podía hacer las cuentas mentalmente cuando íbamos a comprar algo a la tienda, y casi siempre encontraba la solución más deprisa. ¿Lo veis?, les decía yo. Esto es una tontería, esto sirve para pagar lo justo, para que no nos engañen. Y se quedaban callados. No sabían qué decir. Entonces, cuando acabamos con las tablas de multiplicar, empezó lo bueno. Doña Aurora encargaba muchas cosas para mí. Nunca me las regalaba, las guardaba ella en su habitación y me las enseñaba cuando le daba la gana. A veces me hacía rabiar semanas enteras, a veces me las daba enseguida. Eso dependía siempre de su humor. Y con el tiempo me fui volviendo cada vez más caprichosa, pero al principio me encantaba estar con ella en su cuarto. Por las tardes, en cuanto que podía escabullirme, le hacía una visita. Solía alegrarse de verme menos cuando estaba tocando el piano. Entonces ni siquiera volvía la cabeza, pero yo me quedaba muy quieta, sentada en el suelo, y le escuchaba tocar mientras miraba a mi alrededor.
Aquella habitación era como un bazar maravilloso. Doña Aurora tenía muchos libros, entre ellos un atlas con mapas enormes que me encantaban. También había enciclopedias repletas de dibujos de personas y animales y países y ciudades, nombres rarísimos que no había escuchado nunca. Yo qué sé, el puerto de Sebastopol, por ejemplo, que nunca se me ha olvidado porque fue el primero de todos. Ella me enseñó que solo tenía que buscar esa palabra en la página correspondiente para saber que Sebastopol era una ciudad portuaria, situada en la península de Crimea. Y luego buscaba península y al final Crimea y lo miraba en un mapa y era como magia, como tener una llave que abriera todas las puertas del mundo. Cuando estaba de buen humor, si tenía ganas de tocar el piano durante mucho tiempo, doña Aurora me dejaba alguna cosa en el banquito que tenía a los pies de la cama. Lo que más le gustaba era el globo terráqueo. Me tiraba las horas muertas mirándolo, buscando nombres, haciéndolo girar, pensando en todos los sitios a los que podría viajar cuando fuera mayor. Fíjate, yo que no he ido más que de Cienpozuelos a Madrid y de Madrid a Cienpozuelos. También me gustaba mucho un libro que tenía de plantas, porque había marcado con un papelito las páginas donde aparecían las especies que teníamos en el invernadero, y venía su nombre en latín. Como había que cuidarlas, dibujos de las hojas, de los pistilos, de las flores. En ese libro y en el invernadero, doña Aurora me contó que había 2 sexos, el masculino y el femenino. Me mostró los órganos sexuales de las plantas. Me explicó cómo se reproducían y cuando lo entendí, me enseñó cómo era el sexo de los humanos en unas láminas de anatomía. Le daba mucha importancia a eso, que a algunos años más tarde nos costaría a las 2 un disgusto. Pero yo ya había aprendido que no me convenía contar en casa lo que aprendía con ella. Ni el sexo de las plantas, ni las constelaciones de las estrellas, ni las figuras geométricas, ni el solfeo, ni a saludar en inglés, ni en francés, que eso también me lo enseñó. Yo todo me lo guardaba para mí, y a mis abuelos les decía que iba a oírla tocar el piano, y como lo hacía tan bien, y se escuchaba en todo el pabellón, pues... Perdóneme, María. El doctor Velázquez dejó de escribir y me miró. Pero lo cuenta usted como si su relación con doña Aurora hubiera sido idílica. ¿Ella no hacía cosas que le parecían extrañas? ¿Nunca se enfadó con usted? ¿Nunca tuvo reacciones incomprensibles? Anda, claro, me eché a reír. Muchísimas. Pues no faltaba más. Me echaba de su cuarto cada 2 por 3. Me decía que me fuera, que era mala, que era una burra, que no quería volver a verme. Nunca me pegó, eso no, y conmigo tampoco era rencorosa. Quiero decir que me echaba gritos, y al rato me veía en el jardín y me llamaba. Ven, María, vamos a ver si ya han crecido los pepinos. Yo me iba con ella y era como si no hubiera pasado nada. ¿Y usted no le temía? ¿Nunca le tuvo miedo? ¿Yo? Asintió con la cabeza como si allí hubiera alguien más. Ni pizca. Yo había nacido en un manicomio de mujeres, doctor Velázquez. Siempre había vivido allí. Así que me figuro que mis ideas sobre lo que era raro y lo que no, sobre lo que daba miedo y lo que no daba, se parecían muy poco a las de las demás niñas. ¿Usted sabe cómo me enteré yo de la muerte de mi madre? Antes de terminar la pregunta, ya me había arrepentido de empezarla. No por Faustina, pobre mujer, sino por las historias que aquella llevaba enganchadas, desgracias como cerezas que nunca se pudieran secar del frutero de una en una. Pero aunque intenté decirle que eso se lo contaría otro día, que no tenía importancia, él insistió, como siempre, y al final no me arrepentí. Porque en el fondo, aunque yo creyera que me daba igual, sí que me importaba saber la verdad. Faustina era una enferma pobre, una pescadera del mercado de Les Gaspi. Un buen día tenía una familia, un marido joven, 2 hijas muy pequeñas, y en menos de un mes se quedó sola en el mundo.
Una tuberculosis infecciosa se los llevó a los tres, uno detrás de otro, y su cabeza de propina. Al decirlo me acordé de con quién estaba hablando y me corregí enseguida. Bueno, que tuvo un brote psicótico, que seguramente la enfermedad había empezado ya y cuando se quedó viuda. El doctor Velázquez asintió mientras movía la mano en el aire como si en aquel momento le parecieran superfluos mis esfuerzos por respetar la dignidad de una paciente. Claro, qué dignidad, la pobre Faustina tenía bien poca, la verdad. Julianita, ven aquí, me decía, cuando me veía. Ven, que te toca mamar. Y me sacaba una teta vacía y blanda, un colgajo estampado de venas azules, mientras me reclamaba con la otra mano. Que vengas, te estoy diciendo, hay que ver qué condenada es esta niña. Faustina sí me daba miedo, un miedo horrible, porque en cuanto me descuidaba, me sujetaba por detrás, me daba la vuelta y me pegaba contra su cuerpo, y olía muy mal, siempre a sucia, a veces incluso a mierda. No era raro que tuviera los dedos manchados, así que yo me soltaba como podía y salía corriendo. Hasta que una tarde, cuando iba con doña Aurora al invernadero, me agarró tan bien que no conseguí zafarme. Pero me revolví y la solté una patada en la espinilla con todas mis fuerzas. Le hice más daño del que hubiera querido. Y entonces, mientras se frotaba la pierna con una mano, levantó la cabeza, me miró y durante un instante se acordó de todo. De quién era ella, de quién era yo y de que no era su hija Juliana. Tú eres una puta igual que tu madre, me dijo, que a tu madre la mataron los rojos, por puta, reputa. Yo apenas había conocido a mi madre. Solo sabía que se llamaba igual que yo, María Castejón Pomeda, que me había tenido en la casa de mis abuelos y que enseguida, después de amamantarme unos meses, se había vuelto a trabajar a Madrid. Era dependienta en una confitería, eso también lo sabía, el Viena Capelianes, en la calle de la Montera. Mi abuela guardaba como oro en paño una postal donde venía una foto del interior del local y me la había enseñado muchas veces. A la derecha estaban las mesas, al fondo el mostrador de los fiambres, al lado la caja, a la izquierda la pastelería. Mi madre rotaba, pasaba un mes en cada puesto, pero siempre de dependienta, decía la abuela. Ella no limpiaba ni nada, ya ves, como si eso importara mucho. Bueno, pues allí conoció a mi padre, que nunca he sabido quién era porque ella le llamaba por su nombre artístico, Armando no sé qué. A mis abuelos se les había olvidado el apellido, o eso decían. Por lo visto era actor de teatro, tampoco muy bueno, un actor corriente, que hacía un papelito en una obra que estaban poniendo en el Teatro Príncipe. Como el Viena Capellanes cerraba muy tarde, a la 1 de la mañana, la compañía solía ir a cenar allí después de la función. Así se conocieron. Mi abuela siempre me ha contado que eran muy guapo, moreno, con un hoyito en la barbilla y los ojos oscuros, como carbones, del tipo de Valentino, según ella, que está claro que yo no he salido a él, porque soy igual a mi madre, menos en la boca. Ella tenía los labios finos y yo más gordos, como los de mi padre, me figuro, aunque no lo sé, porque nunca le he visto. Mi madre trajo a casa una foto suya, pero mi abuelo la rompió cuando dejó embarazada a su hija. Y sin embargo, hasta que empezó la guerra, los dos venían a buscarme algunos sábados. De vez en cuando, ella llamaba por teléfono a las hermanas para decir que no hacía falta que mi abuelo fuera a buscarla al tren, que ya la traía su novio. Por lo visto, casi siempre venían en una camioneta muy cochambrosa, que debía de ser con la que iban los del teatro. Me imagino que no sería suyo, se lo pediría prestado a alguien, pero el caso es que llegaban casi hasta la puerta. Él se quedaba adentro y ella venía por mí. Mi abuela dice que cuando mi madre me llevaba al coche en brazos, yo echaba las manos hacia adelante, hacia él,
y mi padre me metía dentro a través de la ventanilla abierta. Eso lo tenía siempre presente, porque le daba mucha rabia que yo le quisiera, y a mí lo que me daba rabia es no acordarme, porque era muy pequeña, claro. El caso es que si me empeño parece que me acuerdo de haber sentido algunas cosas. Una barba que raspaba y que no podía ser de mi abuelo, porque su cara nunca me ha raspado, y una sensación de calor, unos brazos que me acuchucachaban, unos pechos grandes, redondos, mullidos, como cojines, no sé, el calor sobre todo. Y yo muy pequeña entre dos cuerpos muy grandes. ¿Murió en la guerra? El doctor Velázquez acababa de llegar del extranjero, pero por mucha naturalidad con la que pronunciara la palabra sexo, ya había aprendido a bajar la voz cuando hacía falta. Sí, después de confirmarlo, le imité. Bueno, en la guerra sí, pero ella no estuvo en ninguna batalla ni nada. Fue una cosa muy rara. En realidad ni siquiera lo sé, seguro. Algunos años después, una actriz de la misma película en la que habían contratado a mi padre escribió una carta a mis abuelos. No sabía sus nombres ni la dirección en el sobre, ponía solamente jardinero del manicomio de mujeres de Cienpozuelos. Eso lo sé porque el cartero me la dio a mí, y yo ya leía muy bien, mucho mejor que mi abuelo. Debió de ser poco antes de lo de los muñecos, en el año 40 seguramente, o no, igual hasta en el 39, pero al final, porque la chimenea estaba encendida y con lo tacaña que era mi abuela para la leña, eso significa que debía de hacer mucho frío. Aquella mujer que acababa de volver a Madrid, después de pasar una temporada en la cárcel, se había despedido de mi madre cuando el ejército de Franco estaba a punto de tomar Málaga. Ella, Paquita, se llamaba, había decidido quedarse allí, pero mi madre se había empeñado en irse a Almería, andando, porque mi padre se había alistado al principio de la guerra y pensaba que en Málaga no podría volver a verlo, pero en Almería sí. Al despedirse, le había pedido que escribiera a mis abuelos para contárselo, pero como la detuvieron enseguida, no había podido. Luego no había vuelto a saber nada de María ni de Armando, pero como en la carretera de Málaga a Almería pasó aquella desgracia, en la carta no ponía nada más que eso, que pasó aquella desgracia, con unos puntos suspensivos. Me acuerdo de cada palabra como si la estuviera viendo ahora mismo. Yo pregunté qué había pasado en aquella carretera, pero no me lo contaron. Mi abuela puso la comida en la mesa, sin parar de llorar, y mi abuelo salió afuera, pero cuando volvió estaba llorando también. Aquel día ninguno de los dos comió, y después del postre, que fue una manzana, de eso también me acuerdo, me mandaron al cuarto de doña Aurora. Vete a hacerle una visita, anda, me dijeron, y me puse tan contenta que me olvidé de la carta. Antes de llegar al final, había levantado la cabeza para mirar al doctor Velázquez a la cara. Al escucharme se quedó como congelado, con la pluma en el aire y el ceño fruncido. Entonces me miró y descubrí en sus ojos que doña Aurora tenía razón, que era verdad lo que me había contado aquella tarde. La pobre Faustina no debía de saber nada, claro, solo lo que iba contando mi abuela, que a mi madre la habían matado los rojos en Andalucía. Nada más que eso. Claro, que a mí no me contaron nada, todo lo contrario. Escúchame, María, me dijo mi abuela, muy seria, mientras desayunábamos al día siguiente de recibir aquella carta. A tu madre la mataron los rojos antes de que Franco entrara en Málaga. ¿Entendido? Eso es lo que voy a decir yo, y eso es lo que vas a decir tú. Es muy importante que las dos digamos lo mismo. Luego me preguntó 6 veces, por lo menos, cómo había muerto mi madre, y yo contesté bien a todas. Yo tendría 7 u 8 años, y pensaba en mi madre, mucho menos que ahora. Fíjate, qué raro, pero la verdad es que ni siquiera lloré cuando me contaron que había muerto.
porque no me acordaba de ella. Y mi vida siguió siendo igual, nada cambió, hasta aquel día que me agarró Faustina. Y aquel día, yo no sé lo que me pasó, que me dio mucha rabia o mucho miedo, vete a saber, que Faustina olía a mierda, que me había dado un susto grandísimo, no lo sé. El caso es que aquella tarde, en ese momento, se me olvidó todo. Lo que yo le había prometido a mi abuela, lo que las dos habíamos contado hasta entonces, todo menos lo que había leído en aquella carta que mi abuelo había echado al fuego. Mi madre no era puta, chillé, era dependienta en una confitería, y la mataron los rojos mientras andaba por una carretera entre Málaga y Almería, que era donde estaba mi padre. Doña Aurora, que me llevaba cogida de la mano, me dio un tirón y me llevó a rastras al invernadero. Allí hizo una de esas cosas raras que dice usted, porque yo estaba llorando, pero no me consoló, no me abrazó ni nada. Al contrario, me echó una bronca tremenda. Así no podemos hacer nada, María, me dijo. Llorar es una estupidez. Así que te vas a quedar sentada en esta piedra por tonta, hasta que te tranquilices. Y luego ya veremos. Llorar es una estupidez. O si no, vete a tu casa. Mejor, no quiero verte. No soporto a los llorones, y a las lloronas todavía menos. Eso me dijo, y luego se metió dentro. Y yo me senté en la piedra y no me moví de allí. Sabía que se le olvidaría que se había enfadado conmigo, que no tenía más que esperar a que saliera a buscarme. Y aquella vez salió enseguida. ¿Y dices que a tu madre la mataron cuando iba andando desde Málaga hasta Almería?, me preguntó, y le dije que sí. Entonces no pudieron ser los rojos, calculó, y estaba muy tranquila, muy segura de lo que decía. Tuvieron que ser los otros, porque Málaga fue leal durante un año, o casi. Cayó más o menos, al mismo tiempo que Cienpozuelos, y Almería siguió siendo de la República. Me acuerdo porque lo leí en los periódicos, primero en los republicanos y luego en los de Franco, cuando llegaron aquí. Mientras hablaba, no había apartado los ojos de los del doctor Velázquez ni un instante. Necesitaba que me contara, que confirmara la versión de doña Aurora, aunque sin saberlo, yo ya sabía que era verdad. Lo había aprendido aquella misma tarde. ¿Usted sabe que a mi madre no la mataron los rojos, abuela? Ella estaba delante del fogón, removiendo una cazuela con una cuchara de madera. Nunca supe lo que había adentro, porque aquella noche me quedé sin cenar. Al escucharme, se quedó completamente quieta, como congelada, la cuchara tiesa dentro del guiso, los ojos clavados en la pared que tenía delante, y no supe interpretarla. No fui capaz de adivinar lo que iba a pasar y seguí hablando. Dice doña Aurora que tuvieron que ser los de Franco porque, cuando llegué a terminar esa frase, en aquella época mi abuela estaba gorda y le dolían mucho las piernas, era una mujer muy torpe. Su marido se burlaba de ella por eso, pero en aquel momento se dio la vuelta tan deprisa que ni siquiera la vi. No vi sus ojos, ni su brazo, ni su mano. Solo sentí el golpe de la cuchara de madera que se estrelló contra mi mejilla con tanta fuerza que me tiró al suelo. Fue la primera vez que me pegó de verdad y la última. También fue la primera vez que me abrazó de verdad, con todo el cuerpo, porque justo después de pegarme soltó la cuchara y se arrodilló a mi lado. Yo no entendía nada. No sabía lo que había dicho, lo que había hecho mal, y tampoco supe por qué me besaba tanto, por qué me acunaba de pronto como si hubiera vuelto a ser un bebé, meciéndome adelante y atrás mientras repetía que a mi madre la habían matado los rojos, los rojos. Los rojos eran los que mataban, que habían matado a mi madre igual que mataron a los hermanos de Cienpozuelos. Entonces me dijo, ay, que ya ha llegado, ay, que ya está aquí. Se limpió las lágrimas,
Se levantó como si nunca le hubieran dolido las piernas, tiró de mí y volvió a abrazarme. En ese momento él abrió la puerta y preguntó qué pasaba. Nada, dijo ella dándole la espalda mientras me empujaba hacia mi cuarto. La niña, que le duele la barriga, a saber qué habrá comido. Nada, volvió a decir su mujer. Voy a acostarla. Enseguida te pongo la cena. Severiano. Y así me quedé yo sin cenar. Mi abuela me desnudó, me puso el camisón sin preguntarme si tenía hambre y no dejó de hablar en un susurro. Que no se entere tu abuelo. A tu madre la mataron los rojos. Doña Aurora es una loca, no le hagas caso. Y vuelta a empezar, que no se entere tu abuelo, a tu madre la mataron los rojos. Estaba muerta de miedo, pero solo me di cuenta de eso cuando se marchó, cuando me dejó sola, despierta, con la luz apagada y tiempo para pensar en lo que había pasado. Nosotros teníamos un gallinero, pero las gallinas eran de las monjas y mi abuelo siempre decía que los huevos eran sagrados, aunque solo para nosotras, claro, porque de vez en cuando él sí se comía alguno. Y sin embargo, aquella mañana mi abuela robó un huevo para mí y con el tiempo comprendí que esa fue su manera de decirme que me quería, que en aquel huevo robado había tanta ternura, o más aún, que los besos y los abrazos no volverían a repetirse con la abundancia que había derrochado después de pegarme. Mira lo que tengo para ti, me anunció mientras se lo sacaba del delantal con una sonrisa de oreja a oreja. Y me fue explicando lo rico que estaría mientras lo cascaba. Y le ponía un poquito de sal y lo freía con el aceite muy caliente para que la clara hiciera puntillas. Y se sentó a mi lado para enseñarme cómo había que comerlo, hundiendo el pan en la yema, y se relamía mientras me miraba como si le alimentara a ella más que a mí, porque los huevos fritos le encantaban. ¿No le apetece dar un paseo, María? Antes de saber si me apetecía o no, levantó la mano para llamar al camarero y dibujó en el aire pidiendo la cuenta. Llevamos aquí sentados mucho rato. Yo creo que vendría bien tomar un poco el aire. Pues no sé. En ese instante casi me guiñó un ojo, o sea, me miró como si pudiera guiñarme uno teniendo los dos abiertos, y aposté conmigo misma a que me convenía decirle que sí. Cuando salimos juntos a la Gran Vía, comprobé que había ganado, aunque poco después ya no estaría tan segura. Me ha dado la impresión de que le gustaría saber lo que pasó en la carretera entre Málaga y Almería, me dijo. No es una cosa que se pueda contar en cualquier sitio, así que me ha parecido mejor que saliéramos de ahí. Me da igual. Entonces, hacia abajo. Antes de llegar a la Plaza de España, me habló de su padre, que también era psiquiatra, pero durante la guerra se había ocupado de dirigir los hospitales en el Madrid asediado, y ahí empecé a no entender nada. Luego me habló de un médico canadiense con un nombre muy raro, porque su apellido sonaba como a betún, que había venido aquí a hacer transfusiones de sangre y al que había conocido su padre, y seguí sin entenderlo. No entendí qué pintaba aquel médico en Valencia, ni por qué se le ocurrió ir a Málaga, solo que por lo visto él había estado en aquella carretera y había escrito lo que vio. Para contármelo, el doctor Velázquez esperó a que estuviéramos los dos sentados en un banco, delante del Quijote. Fue en febrero de 1937. Él también empezó por el principio. Me acuerdo de la fecha porque en aquella época yo vivía en Madrid, claro, y se me ha quedado grabada. Lo que ya no recuerdo bien son las cifras. Han pasado muchos años y supongo que ahora será imposible conseguir información aquí, en España, pero voy a contarles lo que pasó. Cuando Franco tomó Málaga, miles de personas decidieron irse andando a Almería. El camino era largo, la carretera muy estrecha. Al lado derecho del camino había un acantilado muy escarpado que caía a pico sobre el mar. Al lado izquierdo, una cordillera de montañas
no muy altas. Los refugiados tenían que andar en fila india, entre el mar y el monte, y no tenían escapatoria. Ninguna manera de salir de aquella carretera, de desviarse a un lado o al otro, sin tirarse al mar o trepar a las montañas. ¿Se hace una idea? Bueno, pues lo que pasó fue que a medio camino los franquistas empezaron a bombardearlos. Los atacaron por aire, por mar y por tierra al mismo tiempo. La aviación tiraba bombas desde arriba. Los barcos tiraban bombas desde la derecha. Los cañones y las ametralladoras disparaban desde el monte por la izquierda. Hasta aquella carretera se convirtió en una barraca de tiro al blanco. Eso fue lo que pasó. Al terminar me miró, esperaba una reacción que no se produjo, porque yo no abrí la boca, no fui capaz de hablar durante un rato muy largo. Había dejado de hacerme una idea de aquel paisaje y necesitaba toda mi atención, toda mi energía, todas mis fuerzas para intentar comprender el sentido de las palabras que acababa de escuchar. Durante el tiempo que tardó en fumarse un pitillo, él siguió esperando en silencio, con gesto sereno. Luego frunció el ceño, me puso la mano encima del brazo, me preguntó si me encontraba bien, y yo empecé a comportarme como una tonta. Es que no me lo creo. Balbucí, aunque enseguida me corregí, negando con la cabeza, porque esa frase no expresaba bien lo que sentía. O sea, que no digo que usted mienta, pero me cuesta trabajo. ¿Y ellos no se defendieron? ¿Quiénes? ¿Los refugiados? ¿Con qué? No podían, no tenían armas. Eran gente que se había marchado de sus casas con lo opuesto. Mujeres, niños, ancianos. No eran soldados. Ya. Levanté una mano para indicar que lo había entendido. Lo siento mucho, es que nunca había oído nada parecido, perdóneme, pero me cuesta trabajo entender. ¿Y por qué lo hicieron? Eso no lo sé. Hizo una pausa, desvió la vista hacia sus zapatos. Bueno, sí que lo sé. Y volvió a mirarme. Lo hicieron para matarlos. Y lo consiguieron. ¿A cuántos? No sé. Miles, 3.000, 4.000. No me acuerdo bien. Pero por ahí debe andar. El número daba lo mismo. Eso fue lo que pensé al principio. Me daba lo mismo, porque mi madre era solo una mujer, una única persona. Pero Cienpozuelos tenía unos 7.000 habitantes, y 3.000 eran la mitad, y 4.000 más todavía. El número daba lo mismo, pero aquellos me abrumaron hasta tal punto que dejé de pensar en mi madre, y ni se me ocurrió preguntarme qué habría sentido ella al darse cuenta de que le disparaban. ¿Cuánto miedo habría pasado? ¿De qué o de quién se habría acordado cuando comprendió que iba a morir? Si es que se había dado tiempo para eso. El número daba lo mismo, pero yo, que nunca había visto el mar, navegué en solitario entre aquellas cifras, aquellos ceros tempestuosos, altos como olas cada vez más encrespadas, más furiosas, ambiciosos como los dientes imposibles, afilados, de muchas ballenas que ya habían empezado a disputar mi cadáver, cuando el doctor Velázquez me preguntó si quería volver a Cienpozuelos. Sí, accedí, pero volví a corregirme enseguida. No, todavía no. No sé, perdóneme. No, por favor, no tengo nada que perdonarle, pero me gustaría hacerle una pregunta. Usted no sabía nada, no sabe nada de la guerra. No, respondí, pero eso tampoco era verdad. Sí, aunque no lo sé, la verdad. Yo ya no sé qué sé ni lo que dejo de saber. En ese momento, después de tantas rectificaciones, tantos titubeos, rompí a hablar. No dejé de hacerlo hasta que atardeció y aún después, porque se cerró la noche, sentí que estaba a punto de tiritar de frío. Empecé a tiritar de verdad. Me crucé la chaqueta sobre el pecho y no cerré la boca. Él me cubrió los hombros con su bufanda,
Se levantó para sentarse a mi izquierda, logró protegerme del viento y siguió escuchando en silencio, sin apuntar nada en su cuaderno, pero con tanta atención como antes, como cuando todavía estábamos en la cafetería y yo le hablaba de doña Aurora. Bajo esa luz húmeda y rojiza, le conté primero lo que no sabía, que Madrid no hubiera sido siempre de Franco, por ejemplo, porque siendo su capital, lo lógico era que hubiera sido franquista desde el principio. Y Valencia, pues lo mismo, añadí, y que era una ciudad demasiado importante para que él no la hubiera conquistado enseguida. Pensando en voz alta me di cuenta de que a doña Aurora no debía de interesarle la guerra, porque a pesar de la cantidad de mapas que me había enseñado en su habitación, yo nunca había visto ninguno de España partida en dos. Tampoco me había contado nadie que la guerra hubiera durado tanto tiempo. Yo creí que había sido un paseo, y eso era lo que sabía, que había habido una guerra y que Franco la había ganado, que los españoles lo estaban deseando porque la mayoría de sus enemigos eran rusos y los demás eran comunistas, separatistas, que querían partir España en pedazos. Que menos mal que estalló la guerra porque antes solo había desorden y anarquía, que por eso ahora había paz y todo el mundo vivía feliz y contento, que los españoles necesitábamos mano dura y no servíamos para tener partidos y parlamentos como los otros países, que Franco lo sabía, que había echado a los rusos para que no nos invadieran y se quedaran con todo, que luego había habido una guerra mundial, pero él no había querido participar para proteger a los españoles, porque aquí ya habíamos tenido bastante con la nuestra, que Hitler se creía muy listo, pero que Franco era más listo todavía, que como era gallego, si se lo hubieran encontrado en una escalera, los nazis no habrían sabido decir si subía o si bajaba, que los rojos hacían lo mismo que le decían los rusos y que habían matado a José Antonio Primo de Rivera, que era muy bueno y muy guapo, y había fundado la Falange, que cuando le dijeron que tenía preso a su hijo y que lo iban a matar, el general Moscardó le contestó que el Alcázar de Toledo no se rendía, que Dios había querido que Franco ganara la guerra, que los rojos eran ateos y quemaban iglesias y hacían corridas en las plazas de toros con los curas y con las monjas. Sí, en ese punto me interrumpió. Eso lo sé, y que el responsable fue un concejal al que llamaban Caramulas, que si no mataron a más fue porque algunos huyeron por el campo con los internos. Me lo contó Roque. Se refiere a que en Cienpozuelos se habían cargado de los hermanos del manicomio de hombres, más de 30 mártires inocentes que no habían hecho nada malo, que murieron solo por ser frailes, y a los que el Papa iba a ser santos cualquier día de estos. Pronunció aquel nombre, Roque, como si yo supiera de quién me estaba hablando, y esperé a ver si me decía algo más, pero se limitó a negar con la cabeza, los labios cerrados. Roque. Así que tuvo que insistir, que Roque. El doctor Fernández. Él me lo explicó todo con pelos y señales. Dijo que no convenía saberlo, y tenía razón. Ah, pero ¿usted habla con el doctor Fernández? Quiero decir, ¿él le habla a usted? Nosotras le llamamos Mudito, como al enano de Blancanieves, pero desanduve el camino, porque de repente comprendí que estaba hablando. El doctor Fernández es de los suyos, ¿verdad? ¿De los míos? ¿Y quiénes son los míos, María? Pues los que mataron a los hermanos. No sé cómo piensa el doctor Fernández, pero lo aseguro que los que mataron a los hermanos no son los míos. Sí que lo son, los que iban contra Franco. Mi padre luchó contra Franco con todas sus fuerzas. Después de la guerra le metieron en la cárcel, lo condenaron a muerte. Pero antes, cuando yo tenía 13 años, me enseñó que el fin nunca justifica los medios. Y no se me ha olvidado. Le dije que eso no lo entendía muy bien, y cambiaron las tornas. Se levantó,
decidió que íbamos a volver a andar para que yo no me cogiera una pulmonía. Escogió la calle Princesa y la subimos despacio. Allí escogió una mesa en un café, pidió una cerveza, 2 pinchos de tortilla y me preguntó qué quería beber. Antes y después habló sin parar. Me contó cómo había conocido a doña Aurora, cómo había ido ella con un abogado a su casa la misma mañana en que mató a su hija, cómo había confesado su crimen, cómo había descubierto que él no podía odiarla y que su padre le había contado que la eugenesia era una ideología criminal, porque el fin nunca justifica los medios. Sin que yo se lo pidiera, respondió a unas preguntas que me había hecho a mí misma muchísimas veces, y sin embargo solo me enteré a medias de lo que me estaba contando. Necesitaba la mayor parte de mi atención para mantener a raya una sospecha que se movía dentro de mí, como un gusano diminuto pero muy voraz, que roía las paredes de mi cabeza, que aplastaba con sus patitas todo cuanto contenía y teñía mi memoria de un color desconocido, distinto. Cuando el doctor Velázquez me preguntó si quería volver a Cienpozuelos, le respondí que sí. Salí con él a la calle y no me negué a que me pagara un taxi. Pero antes de entrar en el coche, con el brazo apoyado en la puerta abierta, le miré, me atreví. Entonces, mi padre, si mi madre iba andando a Almería para verle, él asintió con la cabeza y no dijo nada, no hacía falta. Vamos a Cienpozuelos, le anuncié al taxista, aunque el doctor Velázquez se lo había dicho al pagarle la carrera. Pero no se meta por el centro del pueblo, por favor. Cuando lleguemos, ya le indico yo por dónde vamos a entrar. Esta es la primera conversación, el primer diálogo en profundo que tienen María y Germán sobre doña Aurora, sobre lo que fue la Guerra Civil Española, sobre lo que fue esa España que Germán dejó y que ahora reconoce ya muy diferente. Esta es parte de la historia de la madre de Frankenstein, la novela escrita por Almudena Grandes. Espero que les haya interesado. Muchas gracias por estar allí y nos vemos la próxima.